Saludos, hermanos. Qué privilegio poder compartir con ustedes durante su conferencia especial Enfocados y conectar con la Convención Hispana del Sureste. Como creo que ustedes ya escucharon, yo soy profesor y administrador en el seminario de Asbury y siempre es un gran privilegio poder conectar con los hombres y mujeres quienes están sirviendo a Dios en medio de tiempos de cambio, en medio de tiempos de transición, con grandes desafíos. Pero doy gracias a Dios que por el llamado que ustedes tienen y por lo que Dios está haciendo en medio de ustedes, hay grandes cosas que Dios está haciendo a través de ustedes. Hoy me toca compartir con ustedes sobre el cuidado pastoral en el contexto de la comunidad. Cuando nosotros pensamos en este concepto, es un concepto que no es nuevo. Es algo que ha existido en la historia de la iglesia, empezando desde los tiempos bíblicos. Hoy en día nosotros luchamos con un individualismo radical, que no es parte del contexto bíblico. Pero la tendencia de buscar hacer las cosas para el yo es algo de todos los tiempos. Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, encontramos ahí principios que nos pueden ayudar en tiempos nuevos, en contextos nuevos, para buscar cómo conectar y cumplir con la misión de Dios como una comunidad, dando cuidado pastoral unos a los otros. El primer pasaje que yo quisiera llamar a su atención es un pasaje en el libro de los Hechos, aquí con el comienzo de la iglesia primitiva. Y en este pasaje, Hechos 2, poco después de Pentecostés, escuchamos estas palabras. Aquí dice en Hechos 2:42. Después de este gran sermón de Pedro, una conversión de los 3,000 personas quienes han llegado a aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora escuchamos estas palabras. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Yo siento que en este versículo, en el nacimiento de la iglesia primitiva, encontramos 4 columnas fuertes de la iglesia primitiva y columnas fuertes para la iglesia en todos los tiempos. Porque ahí habla de la enseñanza de los apóstoles. Hoy en día, a lo mejor hablaremos de la palabra de Dios. Habla de la comunión, esa koinonía, la manera en que la iglesia primitiva convivía unos con los otros, pero también la manera en que ellos estaban unidos con los apóstoles y con el llamado que Dios les había dado a ellos y la relación que ellos tenían con el Señor Cristo Jesús. Pensamos un momento en la primera carta a Juan. En esa primera carta, Juan dice que él había sido testigo, que él había visto, que había palpado esas buenas nuevas a Cristo Jesús. Y ahora él está invitando a los recipientes de esta carta a entrar a participar en esa relación, en esa koinonía que él estaba experimentando con el Señor Jesús, con el reino de Dios y ahora con ellos como cuerpo de Cristo. Entonces, la comunión unos con los otros. El partimiento del pan, ese acto de adoración sublime, la Santa Cena, pero mucho más, no solamente la Santa Cena, sino este tiempo especial de recordar lo que Cristo Jesús hizo a favor de todos nosotros. Y entonces, la última columna que encontramos aquí son las oraciones, esa vida de oración. Pero para el contexto de esta sesión, estamos pensando específicamente en esta columna de la comunión. La iglesia primitiva, estos primeros discípulos se mantenían, ellos perseveraban en la comunión unos con los otros. Era un constante en su vida cristiana. Entonces ellos estaban
conectando en este pasaje un poquito más adelante, habla de cómo ellos se reunían en las casas, que ellos comían juntos. Había un convivio increíble en la vida de la iglesia primitiva. Según las experiencias mías entre el pueblo latino, esto es algo muy común. Esas conversaciones sobre mesa, el cafecito, esos tiempos de compartir, de convivir tan importantes y que es una parte integral de la cultura. Pero nosotros como iglesia tenemos que ver cómo vamos a conectar con esta realidad, con estas prácticas de conversaciones sobre mesa, con el cafecito, para incorporar este convivio en nuestra experiencia como el cuerpo de Cristo. Y cuando nosotros empezamos a buscar estas maneras de conectar unos con los otros, de convivir más constantemente como iglesia, estamos empezando a desarrollar los principios, los fundamentos para esta vida de cuidado pastoral en común, en comunidad, donde no dependemos solamente de un pastor, de un líder de la iglesia encargado de ofrecer o brindar cuidado pastoral. No dependemos solamente de consejeros profesionales, sino que empezamos a depender unos de los otros. Años atrás, Larry Crabb, un consejero, autor, escribió en uno de sus libros que la necesidad para la consejería profesional de gran manera surgió para llenar el vacío que la iglesia había dejado en no lograr conectar las personas unos con los otros, para brindar el apoyo comunitario que todos necesitamos. Claro que hay necesidades específicas donde la ayuda profesional es sumamente importante. Entonces, no estoy diciendo nada en contra a la consejería profesional, pero sí estoy diciendo y estoy reconociendo que muchas veces la necesidad más grande que las personas tienen no es ir a un consejero para una conversación, sino que es tener una relación íntima, una comunidad donde ellos pueden compartir y convivir. Con este concepto de la comunión continua, esa comunión en la cual la iglesia primitiva perseveraba, nosotros podemos ir al libro de Hebreos, este libro especial que está hablando de la supremacía de Cristo Jesús, del papel único que Él tiene en el contexto de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Y hay un pasaje en el capítulo 3 bien importante para nosotros y el tema de hoy. Aquí en Hebreos 3, el autor está hablando de la importancia de la obediencia y está diciendo, si hoy oyeres la voz del Espíritu Santo, si hoy oyeres la voz de Dios, obedézcalo en el momento, de inmediato. No es algo para decir mañana voy a obedecer, sino que hoy es el día de la obediencia. Y en medio de esta conversación donde el autor va repitiendo ese tema tan importante de obediencia en el momento que escuchemos la voz de Dios, él incluye este pasaje. Hebreos 3, versículos 12 al 14. Y dice lo siguiente: tengan cuidado, hermanos, o no sea en alguno de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo. Si es que retenemos firme hasta el fin del principio de nuestra seguridad. Por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en la provocación. Ahí en el centro de estos versículos surge esa exhortación, donde el autor dice, antes exhórtense los unos a los otros.
cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. El autor está reconociendo que el llamado de Dios en nuestras vidas, que nuestra respuesta a esta palabra de Dios que llega a nosotros, cuando esta voz del Espíritu Santo, cuando esta voz de Dios llega a nosotros, la obediencia surge mejor en el contexto de una comunidad, de relaciones íntimas donde como pueblo de Dios nos apoyamos, nos exhortémonos unos a los otros, diciendo, hermano, hermana, ¿cómo le va en su vida con Cristo? ¿Cómo está con su alma? ¿Cómo está respondiendo a la palabra de Dios en su vida? Es bueno tener personas con quienes hasta podemos decir, hermano, hermana, en los últimos días yo he visto algo que no es normal, como me parece que usted está luchando con algo, que hay algo que no anda bien en su vida. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo puedo orar por usted? Y entonces, en esa apertura, en esta conversación unos con los otros, surge un cuidado pastoral que es aún más rico, más renovador, más constante que el cuidado pastoral que un pastor o un líder dedicado a esto en la iglesia podría lograr ofrecer. Porque si dependemos de los profesionales, el tiempo que ellos tengan siempre es muy limitado. Pero si lleguemos a tener una comunidad que nos apoya, que nos ofrece este sostén, que esté listo para exhortarnos cada día, para que no caigamos en la incredulidad, estamos con un refuerzo increíble para nuestra vida espiritual, para nuestro camino con Dios y para enfrentar los desafíos de los tiempos en los cuales estamos viviendo. Pero ¿cómo vamos a lograr hacer esto? Pues tenemos que pensar seriamente como líderes en la iglesia en lo que estamos ofreciendo, los contextos que estamos creando, los sistemas por los cuales estamos trabajando. Porque si nosotros estamos enfocados solamente en lo que pasa el fin de semana en la iglesia, o si todo el ministerio va dirigido hacia el culto, el estudio bíblico, estos tiempos organizados por los pastores y líderes de la iglesia, entonces de repente los laicos, los miembros de la iglesia se hacen pasivos. Pero si nosotros empezamos a desarrollar una visión que dice, nosotros necesitamos permanecer, necesitamos dedicarnos a la comunión unos con los otros. No solamente aquí el domingo, no solamente con un estudio bíblico entre semana, sino de desarrollar relaciones cercanas para dar este apoyo mutuo, para fortalecernos unos a los otros. Entonces, estamos iniciando en un camino que va a fortalecer a la iglesia en esa dirección del cuidado pastoral mutuo. Pensamos un momento al ir terminando esa pequeña enseñanza. En la historia de la iglesia hay varios ejemplos. Aquí estamos viendo en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, este ejemplo de cómo ellos se reunían en las casas todos los días, que ellos comían juntos. Entonces era parte de la dinámica de la vida de la iglesia. Vamos un poquito más adelante en la historia y vemos a Juan Wesley. Y como Juan Wesley, viendo a la iglesia primitiva, en su contexto, en su tiempo, empezó a montar un sistema para decir, de esta manera, vamos a cuidar unos a los otros. Y entonces creaban las clases, las bandas, las sociedades, todos con un propósito específico de ir enseñando y formando a un pueblo, pero no para quedar solamente con mero conocimiento. Porque las clases,
Cuando los grupos se reunían, estos grupos más pequeños, ellos decían, estamos dedicados a buscar la salvación. Y entonces lo que estamos recibiendo en la sociedad, la enseñanza, como el domingo en la iglesia, esta enseñanza tan rica que el pastor proclamó. Entonces aquí en la clase estamos diciendo, ¿cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida diaria? En el contexto concreto, con un grupo pequeño, quizás de unas 12 personas ahí del vecindario que están conviviendo, compartiendo, diciendo, no solo queremos quedar como oidores de la palabra, queremos llegar a ser hacedores de la palabra. Y un compromiso mutuo para caminar juntos y exhortarse unos a los otros para llegar a esta meta tan importante. Luego también tenían bandas para decir, no solo queremos buscar la salvación, sino queremos buscar la santidad. Entonces estaban dedicados a esto también, buscando la santidad en su vida. Y entonces estas bandas, grupos aún más pequeños y normalmente grupos de hombres y grupos de mujeres para hablar de las cosas íntimas, las cosas más privadas de la vida, para decir, así estoy avanzando o estoy luchando. Ya no es solamente conocimiento, no es solamente el portamiento o comportamiento, sino que es también tiene que ver con las disposiciones del corazón, con los motivos que viene adentro de mí que me hace portarme de una cierta manera. Entonces, Wesley, por la dirección de Dios, viendo al Nuevo Testamento en la iglesia primitiva, empezaba a formar todo un sistema transformador para la iglesia en ese tiempo de Inglaterra. Hoy en día, aquí estamos más que 200 años después del nacimiento de ese movimiento wesleyano, con muchas conexiones que se han extendido de ahí, pero tenemos que ver cómo es que nosotros, como iglesia, hoy en día, cómo es que ustedes, como la Convención Hispana del Sureste, van a practicar estos principios bíblicos, la comunión los unos con los otros, la exhortación mutua para llegar a ser un cuerpo que ofrece cuidado pastoral mutuo. Yo espero que a través de esta sesión hoy, el tiempo que ustedes van a compartir, que van a convivir, aunque en ese ambiente virtual, que ustedes van a lograr recibir inspiración del Espíritu Santo, de ver cómo ustedes pueden promover, cómo ustedes pueden fortalecer la comunidad que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, para cumplir con esta parte de la palabra de Dios para la transformación de sus iglesias locales, de las comunidades donde están situadas y de último, de toda esta región para la gloria de Dios. Gracias, hermanos, por el privilegio de compartir con ustedes. Que Dios les siga bendiciendo en su ministerio. Hasta luego.